Bienvenidos al Autódromo Municipal de Rosario, Juan Manuel Fangio. En esta oportunidad venimos a hacer unas prácticas de manejo. Vamos a hacer técnicas de equilibrio, vamos a hacer slalom, vamos a hacer equilibrio controlado, concentración y vamos a hacer pruebas de 8 para poder doblar bien en las curvas. ¿De qué sirve este ejercicio? Estos ejercicios nos preparan para después en la vía pública tener un mejor desarrollo ante cualquier imprevisto. El bloque está dividido en 4 partes. Slalom o zigzag, que ahí vamos a adquirir experiencia en cómo tengo que sortear cualquier obstáculo. La apertura de la puerta de un auto, un bache, una mancha de aceite, tierra. El segundo paso es la técnica de frenado. Tenemos que tener en consideración que siempre fuimos mal enseñados de cómo desarrollar la técnica de frenado. En toda Sudamérica, el freno de atrás es el freno que más se utiliza y siempre descartamos el freno delantero, que es el freno donde tenemos el 70% del freno de la moto. O sea, en estas prácticas desarrollamos el uso correcto de los frenos para llegar a un freno eficaz. El tercer bloque consta de una prueba de equilibrio. La prueba de equilibrio consiste en tener concentración, tener una mirada, una proyección visual y tener la destreza de estar haciendo equilibrio sobre una tabla. El cuarto bloque son curvas de menor y mayor grado. Las curvas se practican en ejercicios de 8. El ejercicio de 8 me dice cómo tengo que yo tener la concentración y la apertura visual para poder ver con muy buena proyección y tener muy buen ángulo de inclinación sin usar frenos. Bien, el ejercicio primero que hay que hacer es el ejercicio zigzag o slalom, que consiste en tener técnica de equilibrio, una reacción que mi mente me prepare a poder hacer un zigzag hábil en la vía pública. Acá se practica, en la vía pública, con prudencia, se desarrolla mejor. ¿Para qué nos prepara? Para un imprevisto de una apertura de una puerta, baches, tierra, cualquier circunstancia que yo tenga que hacer un movimiento con el cuerpo de un lado al otro. Se usa mucho la técnica de movimiento de cadera, movimiento del torso, la cabeza, la mirada, la proyección siempre adelante, nunca abajo donde están los conos, y el zigzag, ese movimiento de zigzag de cómo equilibrar la moto para que pueda sortear algún imprevisto. En esta práctica utilizamos una distancia de 3,5 metros entre cada cono, pero en prácticas iniciales dejar una distancia mayor a 5 metros. Buscar con la práctica del slalom utilizar lo menos posible el manubrio, para incorporar la inclinación de la moto con el cuerpo, asimilando la distancia que hay entre los conos. Así lograr un buen ángulo de inclinación. Se observa cómo con el cuerpo, el conductor y las piernas acompaña a la inclinación de la motocicleta. Es importante tener un control de la marcha con el acelerador y embrague, sin utilizar los frenos. Para alguna corrección de la motocicleta, poder utilizar un poco el freno trasero. Fíjense cómo el conductor inclina con las piernas la motocicleta, cómo queda en ángulo 90 en línea recta y vuelve a inclinarla hacia el interior con las piernas y el torso. Imaginar una línea, una proyección visual para que salga con fluidez y salga natural cuál es el zigzag. Incorporar la proyección de la mirada, la proyección visual, cómo corregir la postura del cuerpo, la cabeza y la vista. En este caso es en la parte más superior de un cono, pero si no tenemos un cono de esta característica, tratar de llevar la mirada hacia el horizonte e imaginarnos que miramos lo más posible hacia arriba, no hacia abajo de la calzada ni adelante de la motocicleta. La moto hace todo un recorrido y la mirada hace el contrario, siempre se adelanta al tiempo donde va circulando la moto.
Observen cómo la proyección de la mirada de la conductora se adelanta al camino que va a recorrer con la motocicleta. Hace el slalom, pero siempre con una proyección visual más amplia. En el ejercicio de zigzag o slalom hay que lograr tener un control de tracción, no utilizar el freno delantero, si es necesario corregir con el trasero o el embrague, lograr un ángulo de inclinación de la motocicleta y tener siempre una mirada lo suficientemente hacia el horizonte. Vamos a la segunda parte, que es el frenado de la moto. Vamos a hablar de la independencia de los frenos de la moto, freno trasero, freno de motor y el freno delantero. Después vamos a hacer combinar los 3 frenos para llegar a un freno efectivo. Va a constar de 4 ejercicios esta práctica. Primero, la desaceleración o el freno de motor, con bajada de marchas. Segunda parte, el freno trasero de la moto, que es un 15% del total de freno de la moto. El otro 15% lo tengo en el freno de motor. Y vamos a pasar por una tercera parte al freno delantero, que tenemos el 70% del total general del freno de la moto. El cuarto ejercicio que vamos a hacer acá va a ser la combinación de esos 3. Primero el freno de motor, el freno trasero y el freno delantero. Ahí llegamos a un frenado efectivo y eso es lo que tenemos que corregir. La velocidad aproximada hasta la línea de frenado es de 50 km por hora. Y la distancia que tenemos de referencia es de 4 metros entre cada taco. Queda comprobado que el freno de motor contribuye, pero es insuficiente. El freno trasero es el más utilizado, pero es insuficiente para tener un frenado total. El exceso de presión en el pedal de freno trasero hace que el neumático patine sobre la calle. Ese bloqueo de la rueda hay que evitarlo para tener un mejor control. Observen cómo el conductor excede la presión en el freno trasero y derrapa. Tener presente que al utilizar únicamente el freno trasero no solo se pierde poder de frenado, sino también se corre el riesgo que al bloquearse la rueda se produzca un derrape de larga distancia. En una frenada de emergencia, la suspensión delantera llega hasta el final de su recorrido. Tengan en cuenta que al toparse con un obstáculo es necesario soltar un rato antes el freno delantero para darle recorrido a la suspensión. Activando el freno delantero, el peso recae sobre la rueda delantera, provocando un ensanchamiento de la misma. Esto genera una mayor adherencia a la calzada. Entonces, hay que recordar que el freno delantero es el 70% del freno total de la moto. Acostumbrarse a utilizarlo es necesario para llegar a un frenado eficiente. Quiero que vean la secuencia correcta para lograr el freno combinado. Primero, comenzar con el freno de motor. Segundo, activar ligeramente el freno trasero para generar adherencia y tener un paralelo a la calzada.
Y por último, el freno delantero. ¿Por qué? Porque si se utiliza primero, la moto se va a ir de punta. Comparen esta distancia de frenado. Cada metro ganado es mayor seguridad. Bien, el tercer ejercicio que vamos a hacer va a ser equilibrio sobre una tabla. Es una tabla de madera que consta de 20 centímetros por 10 de largo, en que el conductor tiene que subir a una velocidad reducida. Tiene que practicar estar por encima de la tabla a una velocidad lenta o a paso de hombre para tener concentración y proyección visual hacia arriba. ¿Qué nos genera esa tabla? Desconfianza. Desconfianza en el equilibrio por estar elevada sobre la calzada. Trabajar ese ejercicio nos hace tener una mayor concentración y proyección visual hacia el horizonte. En este ejercicio vamos a utilizar una tabla con un ancho de 20 centímetros, un alto de 5 centímetros y un largo de 10 metros. De no conseguir una, utilizar una línea demarcada sobre el suelo. Evitar en la práctica llevar la mirada hacia la tabla o a la línea marcada en el suelo. Observen cómo la conductora durante todo el ejercicio mantiene la vista hacia el horizonte. Tener en cuenta que la elasticidad del cuerpo acompaña mejor los movimientos de la moto y se comporta como una unidad entre el conductor y la moto. Con rigidez en el cuerpo se provoca resistencia y desequilibrio. Si los brazos y piernas se abren hacia afuera de la moto, puede provocar inestabilidad. La postura correcta es que las piernas y los brazos estén ligeramente hacia adentro. Ir a velocidad baja sosteniendo el peso de la moto a peso muerto. La flexibilidad del cuerpo permite reaccionar ante circunstancias o imprevistos. Los brazos, el torso y las piernas tienen que acompañar el movimiento en la conducción con fluidez y soltura. El trabajo sobre la tabla sirve para aumentar la capacidad de control sobre la moto. ¿Cómo lo hacemos? Reforzando estos aspectos. No bajar la mirada para tener una buena proyección, sin rigidez corporal, velocidad baja, reforzando el equilibrio, y sostener la moto a peso muerto, controlando la reacción. El último ejercicio son círculos en 8. Es 2 círculos combinados. Este ejercicio me prepara para, cuando salgo en la vía pública, saber agarrar mejor una curva. Curvas cerradas o curvas abiertas. Y según el grado de velocidad que yo desarrolle, me prepara a que tenga esa sensación de equilibrio y que pueda contrarrestar la fuerza centrífuga. Pueda inclinar la moto y pueda tener esa experiencia de la adherencia a la calzada cuando quiera doblar correctamente. El ejercicio que también se hace es visual, para tener una proyección, no mirar hacia adelante de la moto, sino que mirar una proyección hacia el horizonte. Tengo que enfocar con la mirada a dónde quiero ir y no adelante de mi moto. Si tengo que doblar hacia la derecha fuerte, tengo que mirar y la moto va a ir hacia ese lugar con el cuerpo, yo inclinándolo y usando la fuerza de gravedad, la inclinación que le doy. A mayor velocidad, mayor es la inclinación que tengo que hacer.
La distancia entre conos es de 6 metros, marcando la intersección del 8 a la mitad. El radio de giro debe tener una distancia al cono un mínimo de 4 metros, para así lograr mejor la inclinación de la moto. Un aspecto importante es la dirección de la mirada y la cabeza. La corrección en mirar hacia la parte superior del cono evita que mire adelante de la moto. De esta forma logramos inclinar el cuerpo y la moto hacia donde se dirige la mirada. Luego de recorrer el primer círculo, la mirada debe dirigirse inmediatamente hacia el próximo cono para tomar la próxima curva correctamente. En toda la práctica del ejercicio, en 8 evitamos el uso de los frenos. Controlar la reacción de la moto con el acelerador y, de ser necesario, el embrague. En las prácticas en 8, en el circuito nos prepara para tener una mayor habilidad en la vía pública. Estos ejercicios de curvas son más exigidos que los que se desarrollan habitualmente en la ciudad, pero practicarlos me da conocimiento y experiencia para la conducción habitual y me preparan también para tomar curvas exigidas o cerradas. Además de la proyección visual, tener en cuenta el control de tracción de la moto y no utilizar los frenos. Hay que tener en cuenta que a mayor velocidad, mayor es el grado de inclinación hacia la curva. La inclinación del cuerpo tiene que ser mayor. Hay que utilizar la inclinación del cuerpo para contrarrestar la fuerza centrífuga. Para concluir, el ejercicio de curvas en 8 nos prepara para todo tipo de curva. Practicarlo en sentido horario y antihorario y hacer más repeticiones del lado menos hábil. Antes de finalizar, vamos a hacer algunas recomendaciones importantes de todas estas técnicas llevadas a la vía pública. Van a quedar con Guillermo Gilardoni, también jefe de la Dirección de Tránsito. Soy Guillermo, de la Dirección General de Tránsito, y bueno, los consejos que nosotros podemos sugerir para el conductor, para una conducción segura, el primer paso es el siguiente: verificar antes de hacer uso del motovehículo en las condiciones que se encuentra, que tenga los sistemas de seguridad y funcionen. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer fácilmente, observando que los neumáticos no estén desinflados, verificando de tener espejos para una mayor proyección visual. Muchas veces el espejo lo utilizamos para que el inspector no nos labre en acta, y en realidad es para tener una mayor proyección visual y sea un elemento más de seguridad para nosotros. También así las luces, que las luces estén y funcionen. Cuando hablamos de la luz de freno, es muy importante, inclusive es una de las sanciones mayores. ¿Por qué? Porque cuando apretamos el freno, aumenta la intensidad de luz, que es lo que va a ver la persona atrás para advertir que nosotros tuvimos que frenar. Puede ser detenidamente, despacio o de manera brusca. Entonces eso nos puede evitar una posible colisión. El segundo paso es ver cómo estamos nosotros. Recordemos que nosotros somos el chasis del vehículo, entonces lo que tenemos es que cuidarlo. En la ciudad de Rosario tenemos que tener en cuenta que la ordenanza de alcoholemia es 0. Es muy importante. ¿Por qué? Si se llegó a esa ordenanza, precisamente porque retarda los reflejos, no nos permite ver la misma visión, nos produce la visión mucho más reducida. Ver que estemos realmente en condiciones, que no estemos con algún problema de salud. Es preferible dejar el motovehículo y utilizar otro medio de transporte. Y después vamos al clima. El clima es muy importante, este es el tercer factor que tenemos que ver,
cómo está el clima. Si realmente está lluvioso, el suelo es resbaladizo, vamos a tener que ampliar la distancia de seguridad ante un frenado, que es más que importante, y como sugerencia lo que le aconsejamos es que salgamos con más tiempo para poder llegar seguro al lugar que pretendemos y poder retornar seguros a nuestros hogares. Gracias por su atención. Uno de los puntos a considerar como recomendación es saber que existen ángulos ciegos o puntos muertos, en que al motociclista no se los ve, tanto en autos, mayor aún en furgones o camiones. Sabiendo que hay ángulos ciegos, que las personas, los demás usuarios de la vía no me ven, yo tengo que advertirme y que me vean. ¿Cómo lo hago? De una forma, tocando bocina, esquivando. Y si estoy en ese ángulo ciego, no me queda otra opción para circular, tengo que permanecer allí lo menos posible. Siempre a sabiendas que soy invisible. Muchas de las declaraciones de las personas en el siniestro dicen que no nos vieron. Y es cierto. Entonces, salir de ese ángulo ciego contribuye a la seguridad. Todos estos ejercicios contribuyen a tener una mejor habilidad y mejores técnicas de manejo. Las técnicas de equilibrios, los ejercicios visuales me van a hacer un mejor conductor, pero no tengo que descuidar la prudencia. Siempre todas estas habilidades tienen que ir acompañadas con la prudencia, porque en la vía pública compartimos el uso de la calzada con otros componentes, otros usuarios. Tenemos que ser respetuosos de ellos y ellos respetuosos de nosotros. Les agradezco su atención, espero que sea útil toda esta jornada de prácticas y que la puedan desarrollar. Gracias.